Tengo el gusto y el honor de darles la bienvenida a esta transmisión del programa 1 de la tercera temporada 2023 de nuestra Orquesta Filarmónica de la UNAM. Estamos aquí afuera de la sala Nezahualcóyotl, en el Centro Cultural Universitario, y todo está listo para que comience nuestro concierto. Acompáñenme. Con este programa inauguramos el Foco Viena 1900 de esta tercera temporada de la UFUNAM. A lo largo de esta temporada, nuestra orquesta nos va a llevar a este momento y este lugar en donde el siglo nuevo estaba chocando con el anterior. El siglo XX no inició con las 12 campanadas del 1 de enero de 1900. Tuvo todo un proceso de nacimiento que requería que el siglo anterior y el mundo que representaba se derrumbaran. Y esto solo terminaría de pasar con el estallido de la Primera Guerra Mundial en 1914. Viena en 1900 fue uno de los escenarios de esta gran transición del mundo occidental. Esta ciudad fue un vórtice en el que convergieron y se debatieron ideas, personajes y movimientos de todas las disciplinas del arte y el pensamiento. En medio de este vórtice aparecen dos personajes que emergen como los custodios del siglo que muere y el siglo que nace, respectivamente: Gustav Mahler y Arnold Schoenberg. En este concierto vamos a escuchar dos obras compuestas el mismo año, 1909, por estos dos compositores tan distintos: La Canción de la Tierra de Gustav Mahler y las 5 piezas para orquesta, opus 16, de Arnold Schoenberg. La Canción de la Tierra de Gustav Mahler es el canto de cisne de este gran lenguaje romántico del siglo XIX. Esta fue una de sus últimas obras y con ella se estaba despidiendo de este mundo con un último, gran y conmovedor suspiro de amor por la vida. Las 5 piezas para orquesta de Schoenberg, por su parte, representan todo lo contrario: una mirada hacia adelante, una búsqueda de nuevos lenguajes sonoros que pudieran reemplazar a la tonalidad que había dominado la música europea durante siglos. Es un primer despertar, un llamado a crear nuevos mundos sonoros, pero todavía está lejos de ser el derrocamiento total del sistema que Schoenberg buscaría posteriormente. Estas son dos obras muy distintas. Es desconcertante pensar que se escribieron al mismo tiempo en el mismo lugar. Sobre todo en la obra de Schoenberg se puede escuchar esa tensión. Hay una cierta violencia, una resistencia, un deseo por escapar de las convenciones del sistema musical establecido. Estas dos obras nos sirven para poner la mesa, para sentar las bases y poder comprender mejor todo lo que vamos a escuchar en esta temporada. Cómo fue que estos lenguajes sinfónicos se estiraron hasta romperse y qué nuevas propuestas y lenguajes musicales surgieron de sus cenizas. Todo ello en el gran vórtice que fue la ciudad de Viena en 1900. Vamos a escuchar entonces de Arnold Schoenberg las 5 piezas para orquesta, opus 16. Anticipación, muy rápido. Pasado, moderado. Colores, moderado. Peripecia, muy rápido. El recitativo obligado, mover. El director titular de la UFUNAM, Sylvain Gassenson, va a ser quien lidere el concierto de hoy. Acompáñenme al interior de la sala Nezahualcóyotl, que el concierto está a punto de comenzar. Ausencia de arquitectura, ausencia de construcción, solo un flujo ininterrumpido de colores, ritmos y humores. Fueron las palabras que usó Schoenberg para describir estas 5 piezas. A la editorial que publicó esta pieza le pareció demasiado abstracta, así que le recomendó a Schoenberg que le agregara los subtítulos a los movimientos: anticipación, pasado, colores, peripecia, el recitativo obligado. Esto a Schoenberg no le gustó nada, pero accedió.
El estreno de esta pieza fue confuso para el público. El crítico británico Ernest Newman escribió que una tercera parte del público aplaudió, otra tercera parte silbó y el resto estaba demasiado desconcertado para saber cómo reaccionar.
Y así termina esta breve primera parte del concierto en la que Schoenberg está buscando tentativamente nuevos lenguajes musicales que no dependan de la tonalidad. En lo que nos preparamos para escuchar la gran obra de Mahler, vamos a una entrevista con el director de Música UNAM, José Wolfer, y el director titular de la UNAM, Sylvain Cassanson, sobre lo que nos espera en esta tercera temporada. El foco Viena 1900, pues retoma una idea que venía rumiando hace un rato. Está por un lado Mahler. ¿Por qué no aprovechar Mahler y ese momento tan particular que vive Viena al final del siglo XIX y principios del XX, antes de la Primera Guerra Mundial, para ahondar en ese, llamémosle, cambio de estafeta que se produce entre el gran sinfonismo romántico de Mahler y la Segunda Escuela de Viena? Bueno, después de haber decidido que el foco sería el foco Viena 1900, los compositores parecían evidentes, porque desde el primer momento llegaron Schoenberg, Berg y Webern, que son los tres más grandes de esta época. Elegimos piezas que representan muy bien lo que es Viena en 1900 o 1910, 11, 12, antes de la Primera Guerra Mundial. Entonces, por eso elegimos el Opus 16 de Schoenberg, que abre el camino a la modernidad schoenbergiana a partir de este momento. Elegimos el Opus 10 de Webern, que también es una cosa tan increíble que tuvo un impacto en la historia de la música. El Opus 6, las 6 piezas Opus 6 de Webern también, que también es un lenguaje muy especial, y las piezas Opus 6 de Alban Berg, que también no son de las más conocidas, pero que son una cosa totalmente tan novedosa, tan increíble. Inmediatamente después de Mahler, en ese caldo de cultivo fantástico que fue la Viena antes de la caída del Imperio Austrohúngaro y la Primera Guerra Mundial y demás, genera una cantidad de propuestas y de búsquedas muy particulares, muy distintivas, también en la música. ¿Por qué no complementar eso con Mahler, ¿no? Entonces, de ahí viene la razón de ser de este foco Viena 1900. Entonces, por eso elegimos estos 3 compositores, y bueno, Mahler porque es la figura central, la figura tutelar, digamos, de esta época, que realmente es un compositor, se puede percibir como el último romántico o como el primer moderno, según como lo estudiamos, como lo vemos. Corresponde muy bien a lo que es Viena 1900, o sea, la modernidad en la música y este nuevo lenguaje, nuevo camino artístico. Lo que está buscando también este foco Viena es de alguna manera establecer esos puentes, que me parece que sí los hay, aunque quizá en primera instancia no resulten tan evidentes, entre esa creatividad sinfónica de finales del XIX y los primeros años del XX y lo que viene después con estos 3 compositores de la Segunda Escuela de Viena. Entonces me parecía que era una oportunidad para decirle al público, muy bien, hagamos Mahler, es sin duda una de las grandes aportaciones a la música clásica del siglo XIX y principios del XX. Al mismo tiempo, aprovechemos esa coyuntura para ocuparnos de un repertorio no tan conocido, pero que creo que puede ser muy ilustrativo y muy formativo también para nuestro público. Hay, si quieres, una cierta intención, podemos llamarla incluso pedagógica, detrás de esto, ¿no? Y yo espero que haya sorpresas muy gratas por parte del público que nos acompaña. Me da mucho gusto también, como has comentado, que vemos un público nuevo que se acerca con la orquesta, que le llama la atención estas combinaciones entre lo más familiar y lo que lo es menos, ¿no? Entonces, espero que tengamos una buena respuesta a lo largo de la temporada y aquí lo estaremos esperando, por supuesto. Ahora vamos a una entrevista con nuestros solistas del concierto de hoy, la mezzosoprano croata Jelena Kordic y el tenor mexicano Leonardo Sánchez. Bueno, para mí interpretar este programa es, para empezar, un gran reto, porque uno de los grandes directores de orquesta que más admiro de todos los tiempos es Leonard Bernstein, y él decía que esta era su pieza cúspide del repertorio.
en la parte vocal y en la parte sinfónica. Das Lied von der Erde von Gustav Mahler is, I would dare to say, one of the most intimate works what I have been working until now. It was supposed to be, it is almost written like a symphonic, like a new symphony, but Mahler didn't want it to be the ninth symphony because he was superstitious, because many before them, like, I don't know, Beethoven died after the ninth symphony, and he didn't want it like that. So he created, in his deepest sorrow, after his oldest daughter died in 1907. Las canciones de la tierra tienen un contexto muy particular en la vida del compositor porque hacen que él finalmente tenga paz con la idea de la muerte, ya que le muestran una nueva perspectiva, no desde el punto de vista eurocentrista católico-cristiano, sino más bien desde un punto de vista budista, que es de donde viene esta inspiración. Viene de Lin Tangpao, que es un poeta chino y que tiene mucho más que ver con esta idea monista de que todos pertenecemos al universo y todos vamos hacia la muerte como un fin. He was walking in the Dolomites, I believe, in the Alps, and he was just searching for this loneliness. Because he realized that from the loneliness he can create something extraordinary, and that actually happened. He was reading these Chinese poems many years back, and in the time of this utter grief that he was experiencing at that moment, because I personally think there is no bigger grief in the world as when you lose your child. En realidad es la muerte lo que hace que la vida sea tan valiosa, ¿no? Entonces es la muerte la que le da el significado a la vida. Y esta obra justamente dice eso. Hay que vivir el presente porque cada uno de los momentos que vamos colectando como seres humanos son los que nos hacen significantes para la vida de los demás. I think he poured all of his emotions, everything, all his genius into this music. And I feel very humble that I have an opportunity to sing something like that. The songs are, I mean, they're of course about the death from the beginning until the end, but one thing stays always after us, and that's nature. Creo que esta es una obra que habla duramente de algo que a veces nos olvidamos de vivir, que es el presente. Y creo que esta obra nos lleva a enfrentarnos a vivir el presente, que es una cosa muy curiosa que hace Mahler. Llega al punto cúspide, que son, para mí, la primera y la última de las piezas, son los puntos clave para entender la obra. Te da una obertura donde te dice todo de lo que se va a tratar, pero que no te dice el final. Y en el final se reconcilia con el inicio. Entonces es como un ciclo, porque prácticamente la representación de esta obra, para mí, tiene que ver con la parte casi ritualística del budismo, el yin-yang y esta cosa cíclica del tiempo, no como una cosa lineal, sino como un ciclo, como la vida misma. Cuando nacemos, somos muy poco independientes. Cuando nos vamos a morir también. Ahora vamos a una cápsula que nos introducirá al universo que era Viena en 1900. Los últimos rayos del sol caen sobre los augustos edificios neoclásicos de la magnífica calle Ringstraße en Viena. Se escucha el claqueteo de los caballos sobre los adoquines de las calles. Pasan parejas disfrutando su paseo de la tarde, ellas con vestidos largos y sombrillas, ellos con sombreros de copa. Se escucha un vals vienés en un acordeón tocado en alguna esquina por un músico callejero. Para construir esta magnífica calle, en 1857 el emperador Franz Joseph mandó destruir las antiguas murallas y hacer un gran bulevar donde construyó enormes edificios, el Parlamento, museos, palacios y la Casa de Ópera.
Viena en este momento está en la cima tambaleante de la Europa imperial, un mundo que está por derrumbarse. Desde 1450 fue el trono de la dinastía Habsburgo. Un siglo después cobró mayor importancia como el centro del Sacro Imperio Romano, que abarcó no solo las tierras de habla alemana, sino también Bohemia y el reino de Hungría-Croacia. Por 300 años, este mosaico de tierras tan distintas estuvo bajo el reinado de los emperadores Habsburgo, primero como Sacro Imperio Romano y luego como el Imperio Austrohúngaro. Pero después de varios reveses geopolíticos sufridos por este imperio, la clase media de Austria forzó a su emperador a enfocarse menos en expandir su territorio y más en atender a su propia población. Gracias a esta presión, Austria se convirtió en una monarquía constitucional más progresista, con un énfasis en la educación, la ciencia y la cultura. Empezaron a pasar leyes que permitían el libre tránsito dentro del imperio, a expandir derechos para la población judía. Y como resultado, Viena empezó a volverse muy atractiva para las mentes creativas e intelectuales dentro del Imperio Austrohúngaro y más allá de sus fronteras. Así que Viena, en 1900, era una ciudad de unas 2 millones de personas muy interesantes de todas las disciplinas que puedan imaginarse. En filosofía, Moritz Schlick fundó el Círculo de Viena, que incluyó a mentes como Kurt Gödel y Ludwig Wittgenstein. En economía se fundó la Escuela de Viena, en la que Karl Menger y Ludwig von Mises estructuraron un pensamiento económico que reverbera hasta nuestros días. Los arquitectos Otto Wagner, Joseph Maria Olbrich y Adolf Loos reaccionaron a los augustos edificios de la Ringstraße con un estilo nuevo, limpio y funcional de arquitectura que abriría el paso a la Bauhaus de los 20s. Así que además de los edificios de la Ringstraße, al caminar por Viena podrías encontrarte estaciones de tren modernas y originales diseñadas por Wagner y una infraestructura de transporte más funcional que la de cualquier otra ciudad europea. Los carteles de las calles invitan al público a las más recientes producciones de las óperas de Richard Wagner, bajo la dirección de Gustav Mahler, quien estaba a cargo de la Casa de Ópera de Viena. Otros carteles anuncian la nueva exposición de la Secesión de Viena, en donde un grupo de artistas liderados por Klimt, Kokoschka y Schiele se rebelaba contra los paradigmas estéticos de la generación anterior. Incluso las mujeres que caminan por la calle empiezan a utilizar vestidos sin corsé, rebelándose también contra los restrictivos dictados de la moda hacia sus cuerpos. En las librerías se encontraban libros de Arthur Schnitzler y Hugo von Hofmannsthal, fundadores de la Joven Viena, un movimiento de ficción, drama y poesía moderna. Y por supuesto, como veremos en cápsulas futuras, Sigmund Freud volteó la mirada humana hacia adentro de manera decisiva, cambiando nuestra forma de ver el mundo y reverberando profundamente en la ciencia y las artes visuales y escénicas. Pero lo más importante de todo esto es que no estaba pasando en burbujas separadas. Las teorías de Freud, los escritos de Schnitzler, las pinturas de Schiele estaban sucediendo en las mesas de mármol de los cafés vieneses, bajo esos últimos rayos de sol de la tarde, en conversaciones que sucedían entre puros, cafecitos y pastelitos Sacher. Viena, 1900, ciudad de contrastes, ciudad donde el pasado y el futuro tendrán que resolver una profunda tensión en la que el viejo mundo imperial y sus viejos cánones terminarán por caer. Ahora sí, vamos a pasar del despertar de Schönberg al último aliento de Mahler. Este compositor abordó el tema de la muerte toda su vida, pero en 1907 apenas estaba recuperando de la muerte de su hija de 4 años, cuando él mismo fue diagnosticado con una malformación cardíaca muy peligrosa. Y los doctores le prohibieron hacer lo que más quería, dirigir y sus largas caminatas. Le escribió a su amigo Bruno Walter: de un plumazo he perdido toda la calma y paz mental que había logrado. Ahora me encuentro de cara ante el abismo. Cuando escribió La canción de la tierra, Mahler había escrito 8 sinfonías. Y desde Beethoven hay una superstición de que la 9ª sinfonía siempre es la última antes de morir. Así que cuando Mahler escribió esto, que era esencialmente una 9ª sinfonía, evitó ponerle así como una manera de burlar a la muerte. Y lo logró.
En efecto, después de esto escribió su 9ª sinfonía y esa sí fue la última, murió con la 10ª inacabada. Vamos a escuchar de Gustav Mahler la Canción de la Tierra, que consta de 6 movimientos. La canción para beber por la miseria de la tierra, el solitario en otoño, de la juventud, de la belleza, el borracho en primavera y la despedida. Acompáñenme de nuevo al interior de la sala Nezahualcóyotl, donde todo está listo para comenzar con nuestra segunda parte del concierto. Silván Gasenzón, nuestro director titular, liderará este concierto de la Orquesta Filarmónica de la UNAM con nuestros solistas, la mezzosoprano croata Jelena Kordic y el tenor mexicano Leonardo Sánchez. El texto de esta obra, en alemán, se basa en poemas antiguos chinos de la dinastía Tang, que hablan de cómo la tierra se renueva siempre, pero la vida humana es breve y efímera. Anton Webern, quien formaría parte de la siguiente generación de músicos vieneses, estuvo en el estreno de esta obra y escribió a Alban Berg. Es como la totalidad de la experiencia que pasa a través del alma de una persona moribunda. La obra de arte se condensa, lo inmediato se evapora, la idea permanece. En esta obra, Mahler voltea hacia adentro y contempla largamente su propia mortalidad. El último movimiento de esta obra dura casi media hora e incluye una desoladora marcha fúnebre, terminando con la reflexión de que pese a todo, la tierra florece y seguirá floreciendo por siempre.
Yes,
Berliner kleine Weiche stehen, Marion aus Bühnen, nun aus weißem Porzellan. Wie einer Tigers, wie die Brücke sich aus Jahre, zum den Pavillon hinüber. In den Häuschen sitzen Freunde, schon gekleidet trinken, plaudern, manche schreiben Verse nieder. Ihre seinen Ärmel gleiten, rückwärts ihre Säulen mützen, hoffen lustig schläft im Nacken. Das kleine Weiches, stille Wasser, Fläche zeigt sich alles wunderlich im Alles auf Rückkopf stehen, in den Pavillon aus Bühnen und aus weißem Porzellan. Wie ein Kalb stehen die Bühnen, gekennt der Wagen, Freunde schön gekleidet, trinken, plaudern. Spiegelt ihre schlanken Glieder.
Zum letzten Liebewohl.
Y así es como Mahler se despide de su breve vida humana y de paso del sistema musical del romanticismo que tanto exploró y llevó a su límite. Como platicamos antes de escuchar esta obra, la siguiente generación de músicos vieneses estaba presente en el estreno de La Canción de la Tierra, después de la muerte de Mahler. Y profundamente conmovida, tomó la estafeta y siguió explorando cómo realizar este cambio de guardia y avanzar hacia nuevos territorios inexplorados. La tensión que escuchamos hoy entre estos dos mundos y también la nostalgia y la tristeza por una era que termina, siguieron siendo fuente de muchísima creatividad en este cambio del siglo XIX al XX. Y la música que vamos a escuchar en esta temporada nos seguirá llevando por este interesantísimo viaje. Así que no se pierdan nuestra siguiente transmisión del programa 2, en el que vamos a seguir explorando este mundo de contrastes que fue Viena alrededor de 1900. Síganos acompañando por TV UNAM y Radio UNAM. Gracias por acompañarnos hoy y hasta la próxima.